Vamos a darle la bienvenida a una grandísima artista que, repito, me honra tener en este programa por primera vez, Aide Milanés. Muy buenas tardes, Aide, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Ernesto. También para mí es un placer estar en tu programa y acompañarte y bueno, nada, acompañar también a toda la gente que te sigue. Es un En gusto. serio, es que muchas personas me habían pedido, me llamaba la atención porque uno de los nombres recurrentes que me pedían, siempre hay peticiones de temas o de personajes para entrevistar. Aide Milanés estaba en la cabeza de muchos que siguen, saben que, bueno, saben quién eres, vieron algunas declaraciones tuyas y les llamó la atención. Quiero empezar diciéndote algo. Tú y yo no somos compatriotas casi de milagro, ¿eh? Por poquito eres una bayamesa igual que yo. ¿Recuerdas Así algo mismo. de tu periodo en Bayamo, de tu vida cuando Yo, regresabas a yo Bayamo? creo que algo tenemos, ¿no? Porque sangre bayamesa tengo. Sí, mi papá es Definitivamente. de Bayamo. Sí, mi papá es de Bayamo y yo nací en La Habana, pero le tengo mucho cariño a Bayamo y lo que significa Bayamo, ¿no? Yo iba de pequeña en las vacaciones a Bayamo. Desde muy chiquita tengo recuerdos así muy nítidos de bañándome en el río. Yo aprendí a nadar en el río de Bayamo. ¿En serio? Y me acuerdo, sí, sí, me acuerdo de la corriente así del río, que nos metíamos la familia. Me acuerdo de mi papá ahí metido en el río conmigo. Me acuerdo de las frutas de Bayamo. Las frutas así que eran unos mamoncillos así grandotes, unas grosellas, unos mangos. eh, Son esos recuerdos así de la niñez, ¿no? Era yo muy pequeña, realmente después no vimos más. Y bueno, después regresamos en el 2006, en una ocasión. De antemano tengo que decirte que espero que no te torturen demasiado algunas preguntas, porque desafortunadamente algunas preguntas van a ser dolorosas o complicadas. Desafortunadamente hay preguntas que toca hacer aunque no sean bonitas, ¿no? Pero que tratándose de quién eres, de tu familia, el legado enorme que le ha dado tu linaje a la cultura cubana, yo quiero comenzar en primer lugar agradeciéndote. Fíjate, agradeciéndote a ti, agradeciendo de dónde vienes, por lo que nos han dado a aquellos que amamos tanto la cultura cubana. O sea, no estoy entrevistando a alguien por quien siento solamente admiración, siento también agradecimiento, porque ustedes le han dado a la cultura cubana algo que nosotros no tenemos cómo pagar. Estoy hablando a nombre, sé, de miles de personas que van a ver y que están asintiendo ahora mismo, casi los puedo estar mirando. Claro, cómo no, cómo no. Muchísimas gracias, de verdad te lo agradezco mucho. Realmente lo hago con mucho gusto y lo hago con mucho amor. O sea, es algo que disfruto, es un compromiso que tengo eh, con, con la música. La música para mí es algo sagrado y cada cosa que hago la hago con mucho compromiso y con mucho gusto, la verdad. Quiero no perder más tiempo antes de decir que te vas a estar presentando muy prontito este próximo 16 de junio en un concierto celebrando el Día de los Padres. Tengo que tocar ese punto también, inevitablemente, en breve, pero antes quiero preguntarle a la creadora, a la artista. Llevas poco tiempo en Miami. Algunos cantautores han dicho a lo largo del tiempo, y algunos artistas, no solo cantautores, escritores también, que ellos han necesitado de La Habana para poder crear. Otros han dicho que no, que su visión del arte que han hecho es más cosmopolita y más universal. En el caso tuyo, en el tiempo que llevas aquí, ¿cómo ha afectado, sea para bien, sea para mal, sea intrascendente, el cambiar del hábitat que tenías históricamente durante toda tu vida? Chico, a mí lo que me ha afectado es que, a ver, yo extraño mi ciudad, ¿no? Como tal, ese espacio, ¿no? Es un espacio para mí que yo amo mucho. O sea, la ciudad de La Habana para mí es como decir, como que forma parte de mi familia. Vaya, la siento como si fuera, no sé, mi madre. Es que es una cosa que no sé ni cómo explicar. Y nada, la he extrañado, ¿no? Pero realmente, ¿sabes qué? Yo siento que de alguna manera uno lleva ese espacio también dentro de uno.
eh, ya sea La Habana, ya sea la gente, ya sea muchos lugares de La Habana, eh, incluso muchas cosas que ya ni existen, ¿no? Entonces, yo realmente aquí siento que puedo seguir creando. Siento que llevo conmigo lo esencial, ¿no? Yo eh, fui formada eh, en esa ciudad, fui formada de una manera que me marcó. Yo creo que eso me acompañará por toda la vida, ¿no? Extraño mucho mi ciudad, pero siento que mi ciudad está conmigo, mi ciudad me acompaña y mis raíces, sobre todo, me acompañan, la música, mi cultura, eh, mm, todas mis vivencias en Cuba. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y es lo que lo ayuda a uno a poder crear. Además de que sigo viva y sigo aquí también descubriendo cosas, sigo conociendo gente y creo que todas estas experiencias, además que he vivido en los últimos tiempos, de alguna manera lo ayudan a uno, ¿no? A, a, a fomentar la creatividad, increíblemente. Uno de los mantras que ha repetido hasta el cansancio la propaganda del gobierno cubano es que Miami es el cementerio de los artistas. Lo repiten, lo dicen con toda intención, con una intención de denigrar, obviamente. ¿Qué piensas tú de eso? Como artista, que ya llevas algún tiempo aquí, no mucho, pero bueno, ya has podido conocer, has podido empezar a expandirte. ¿Qué opinión te merece eso? Chico, yo creo que Miami ha ido creciendo culturalmente. Creo que es una ciudad que todavía tiene muchísimas más posibilidades. Creo que se pueden hacer muchísimas más cosas. Pero creo que ha crecido. Culturalmente hay muchos espacios, tanto en las artes plásticas como en la música, en el teatro también. Creo que sí puede seguir creciendo. O sea, creo que es una ciudad muy grande y que tiene muchas posibilidades porque además han llegado cada vez más cubanos interesantes, con cosas que decir, con cosas que hacer. Y creo que nos toca a nosotros, ¿no? Fomentar eso, fomentar la cultura, fomentar los espacios, fomentar los encuentros y hacer las cosas, ¿no? Creo que no creo que sea el cementerio de los artistas, y mucho menos en los últimos tiempos, cada vez menos. La verdad, Te se estoy podría viendo decir una algo como... especie de, estoy sintiendo en lo que dices una especie de responsabilidad autoinfligida que me gusta. O sea, sí, sí, sí. Me gusta escuchar a un artista diciendo es responsabilidad de nosotros incrementar la vida artística de la ciudad. Estoy plenamente de acuerdo, ¿no? Aquellos que hemos sentido en algunas ocasiones esa carencia, aunque sea en algunos aspectos en particular, digamos que agradecemos que ese sea el enfoque. Sin embargo, te tengo que ser honesto. Cuando hablaste de La Habana, corrígeme si estoy equivocado, pero me llegó una percepción de tristeza. No escuché a una persona hablando Sí, de la ciudad normalmente, la escuché hablando con melancolía y con dolor. ¿Es correcta esa percepción? sí, sí, absolutamente, absolutamente. Yo estaba muy triste. Y una de las razones por las que yo me fui de Cuba fue por eso. Estaba muy triste de ver todo lo que estaba pasando en Cuba desde hacía muchos años, por supuesto. Pero es que ya todos los acontecimientos después de la pandemia, todas las medidas que el gobierno tomó, todo lo mal que se pusieron las cosas, el trabajo que estaba pasando la gente, el 11 de julio, todo lo que pasó con la represión, la gente presa. eh, Todo muy mal, muy triste. Entonces, sí, realmente La Habana a mí ya me provocaba una tristeza inmensa. Más Tú toda la sabes que a censura a mí, la que yo estaba, a lo que yo estaba eh, sometida. ahí te voy a preguntar Toda por esa- eso, pero sabes que yo he dicho varias sí, veces en mi programa que como no habanero que soy, o sea, a ver, La Habana es de todos, pero bueno, no nací en La Habana y mi vínculo con La Habana, mi aproximación, que estuve todos los años de una forma u otra allá, o sea, yo sentía un deslumbramiento porque es una ciudad con alma, porque es una ciudad hermosa, una ciudad maltratada, pero después que he conocido otras grandes ciudades del mundo,
he valorado todavía más incluso la belleza destruida, lastimada, pero es como una señora mayor, muy sufrida, pero que aún así tú dices, Sí, esta mujer tiene que haber sido bellísima, porque lo así mismo. reconoces. Y eso lo he reconocido incluso en los libros de Dulce María Loinás, cuando habla de La Habana. Y qué duro, qué duro. De hecho, leí algo que tú decías en algún momento que te quería preguntar. Tengo la sensación de que tú, al igual que muchos otros aires, se sintieron casi obligados a irse. Exactamente, exactamente. Yo sentí que yo estaba ya como sobrando, ¿sabes? Como que ya sientes ya vaya, se suena feo, pero como que apestas ya en un lugar, ¿no? Entonces ya te empiezan a cerrar las puertas, no quieren que estés aquí, ya empiezas a ser no bien vista, no bien recibida en los medios de comunicación. Para hacer un concierto ya, tú empiezas a sentir ya las trabas, las cosas, te empiezan a atacar también en los medios estos que de pronto aparecen, que no se sabe ni quiénes son los que están detrás. No, tú empiezas a sentir ya como, pero desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero sobre todo desde que yo empecé a pronunciarme en las redes sociales, ¿no? Entonces, yo nunca me quise ir de Cuba. Yo nunca me quise ir de Cuba porque nada, porque es mi país, porque eh, tenía esperanza de que las cosas pudieran mejorar. Incluso yo creo que hice cosas para que las cosas mejoraran. Creo que había mucha gente intentando mejorar las cosas, pero ya cuando me di cuenta de que ellos no querían, eh, y no solamente que no querían, sino que lo dejaron saber muy claramente, o sea, con toda la represión y con toda la censura y con todos los ataques mediáticos. eh, ya yo dije, mira, no tengo más que hacer, ¿no? No tengo más que hacer porque ya no soy una niña, ya no soy una adolescente, tengo una hija también. Y nada, no quiero ya seguir, ¿sabes? En este absurdo. Era una cosa muy Tú absurda, de sabes que verdad. Además, la hay vida. una equivocación en el público y ahora te voy a hablar como público, ¿no? Yo te Ujú, escucho decir esas cosas y eso choca tanto con lo que uno pensaría como público y como persona no enterada de las intimidades, por ejemplo, de una familia como la tuya, porque quizás el público daría por sentado que la familia de Pablo Milanés era intocable. O sea, uno concebir, la forma de concebir la cultura y lo que aporta una persona, en el caso de Pablo, ujú. es tan grande que uno diría, él y para colmo sus hijas, talentosas también, artistas también, no estamos hablando de solamente tu padre, uno pensaría que ustedes eran intocables, que ustedes lo tendrían todo resuelto, te soy sincero, y cuando te escucho hablar de esa forma, eso choca muchísimo con mi concepto, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo sé que mucha gente, no por malo, ¿no? No por malo, pero No, mucha gente tiene ese. Y, y nada, es que mira, en Cuba nadie es intocable. Eso es en primer lugar. En Cuba nadie es intocable. Cualquier persona que se oponga a ese sistema deja de ser intocable. Y mi papá no era intocable. Mi papá no era intocable. Era el primero que no estaba intocable. O sea, mi papá lo atacaron de las mil maneras. Y mi papá llevaba muchos años en una lucha muy fuerte con ese sistema y siendo atacado de las mil maneras y censurado de las mil maneras en todos los medios de prensa, de Michelle Hernández tener un escrito para publicar desde hace muchos años y no poder publicarlo, de no dejarlo promocionar un concierto que él le estaba pagando para hacerlo, no dejarlo promocionar en la televisión, de boicotearle una conferencia de prensa para hablar de un concierto, todo era así. Todo era así, y los medios estos digitales de la jiribilla y no sé qué, sobre todo cuando vino aquí a Estados Unidos en el año 2011, aquello fue una lucha terrible, le pusieron una patrulla y todo afuera de la casa cuando llegó de aquí de Miami. Entonces, todo eso a mí me tocó, por supuesto, porque yo también tenía mis posturas.
Y ya cuando yo comencé a proyectarme en la cosa de mis entrevistas, cuando salía de Cuba, que me preguntaban, yo hablaba, y después en mis redes sociales, pues también comencé a tener ya directamente o sea, me empezaron ya directamente a cerrar las puertas a mí poco a poco. Eso es un proceso que va, tú sabes, creciendo a medida que también fue creciendo toda la represión, todas las actitudes violentas hacia los periodistas, hacia los disidentes, eh, toda la cosa esta de los acuartelados de San Isidro, 27N, todo eso, el 11 de julio, en fin. ¿Por qué lo Y hiciste? muchas, ¿Por qué muchas romper posturas ese que yo, silencio? ¿Por qué romper ese silencio cuando te habría sido más cómodo, más práctico, quedarte calladita, salir de Cuba en algún momento y no regresar? ¿Por qué decidiste decir cosas como estas? Por ejemplo, permíteme ponerle, este no es el post completo, solamente tomé el final donde aparece la foto y decir, pido la libertad para los más de 1000 presos políticos de Cuba, no más encarcelamientos, no más represión, no más intimidación, no más abuso, tenemos una sola vida. ¿Por qué decides hacer eso aún a sabiendas de que el otro camino te hubiera sido más cómodo? esta es una publicación más reciente. Yo hice otras publicaciones anteriores y mira, yo te diría que es una cuestión de vergüenza, ¿sabes? De vergüenza de saber que están pasando esas cosas y ¿sabes? Cómo actuar como si no estuviera pasando, ¿sabes? Uh-huh. Sinceramente, vaya, no tengo cara yo para mirarme después al espejo, sabiendo que está pasando todo eso y yo estoy callada y yo estoy, ¿sabes? Viviendo mi vida como si nada. No puedo de verdad actuar así. Estaban pasando demasiadas cosas, demasiada injusticia, demasiado abuso, demasiada represión. Y yo sentía que yo podía, además, a través de mis redes sociales, visibilizar eso que Claro. estaba pasando. Era además eso, ¿no? Era como una forma de denuncia. No solamente era el hecho de que yo me iba a sentir mejor haciéndolo conmigo misma, sino que también yo sentía que estaba poniendo mi granito de arena, denunciando estas cosas públicamente, porque a todos mis seguidores les llegaba estas cosas, y eso era precisamente lo que les molestaba a ellos, ¿no? Uh-huh. Que todas estas cosas estaban llegando a todos mis seguidores en mis redes sociales, ¿no? Porque si Indudablemente. no, no les hubiese gustado, a lo mejor, si yo no hubiese tenido gente que me siguiera, a lo mejor dice, ah, deja esta que siga hablando la basura, no, porque también ellos son así, son tremendos. Y eso es lo que pasó, eso es lo que pasó. ¿Cuánto le dolió a Pablo? ¿Cuánto viste tú como su hija el tener que cambiar y el tener que asumir que la gloria que se había vivido era una farsa? ¿Cuán duro fue para él, Aide, tener que darse cuenta y decir, creí en algo y voy a tener, vamos a decirlo con lo que lleva, voy a tener los cojones de decir abiertamente que ya no creo y que rompo y que he roto de una manera bien frontal con esto? ¿Cómo lo percibiste tú como hija? Mira, esto fue un proceso que duró años, pero yo tengo todos los recuerdos. Yo primeramente te tengo que decir que mi papá es mi adoración y que para mí mi papá era un ejemplo a seguir. Yo de verdad siempre estuve muy apegada a él y yo lo observaba mucho. Y yo lo vi como iba decepcionándose constantemente de todas las cosas. Y lo oía decir frases como, ¿tú crees que hemos luchado para esto, para que la gente esté pasando este trabajo, para que la gente esté viviendo de esta manera? ¿Tú crees que esto se ha hecho para esto? ¿No? Y yo pienso que sinceramente eso lo terminó matando, porque fue una gran decepción, pero es que fueron de una decepción tras la otra, ¿no? Una gran traición. Pero yo pienso que como mi papá, tienen que haber mucha gente que apoyaron ese sistema, que creyeron en ese sistema, porque mi papá creyó en la revolución y mi papá hizo canciones de verdad creyendo en la revolución, no fue Sí, sí, no un era un panfleto. hipócrita, no era un oportunista, era alguien que sentía lo que estaba diciendo. Era lo que estaba diciendo. Él creyó en eso porque él creyó en una justicia social.
y apoyó un sistema porque creyó que iba a ser algo positivo para todos realmente. ¿Mm? Entonces, fue una gran decepción para él. Y yo pienso que una de las grandes tristezas, si no la mayor tristeza de la vida de mi papá, fue la Revolución Cubana. Wow. Absolutamente. Aide, y en tu caso, porque digamos que reconstruir el cambio de postura de tu papá es como más visible, más público, pero en tu caso, la concepción tuya como intelectual, no solo como artista y como ciudadana, ¿cómo fue tu proceso hasta llegar precisamente a decir, no me voy a quedar callada, voy a denunciar esto y voy a utilizar mi exposición pública para denunciarlos a ustedes? ¿Cómo operó eso dentro de ti? Chico, ya en mí es diferente, porque bueno, yo nací en el año 80. Obviamente, en los años que yo crecí, yo era una niña y yo creo que fueron años que aparentemente, ¿no? Las cosas se veían a la vista de muchos de nosotros, mucha gente, muchos amigos, colegas, gente con la que estudié, como que las cosas estaban bien, ¿no? Y poco a poco, ya todo, con la cosa del periodo especial, ahí empezó la debacle, ¿no? Ahí empezó el mayor problema, pero eh, aún yo mantenía cierta fe, ¿no? De que las cosas pudieran mejorar o pudieran cambiar. Yo creo que yo fui un poco como a la par de mi papá, ¿no? Como que mi papá era esa figura que representaba para mí una guía en ese aspecto, ¿no? Eh, esa fue la primera gran decepción para él, cuando el año 89, donde se cayó el campo socialista, en que él pensó que se iban a, como a hacer cambios importantes para que realmente el país pudiera salir adelante, eh, y darle a la gente la posibilidad no sé, de prosperar, de hacer cosas, hacer cambios de verdad, ¿no? En Cuba. Y esa fue la primera gran decepción, fue el primer rompimiento que él tuvo, donde él, bueno, pasaron muchas cosas que yo poco a poco iré contando, porque es que son demasiadas cosas. Em, pero yo realmente nunca fui una ferviente eh, admiradora así de la figura de Fidel, por ejemplo, ¿no? Yo me recuerdo Que que cuando no estaba, tuviste que evolucionar mucho. no tuve que evolucionar tanto, porque yo te digo, cuando ponía esos discursos de Fidel de 5 horas y esas cosas así por la noche, yo decía, coño, esto, caballero. Y era como que había algo que ahí no me, tú sabes, que no me cuadraba. Entonces, lógicamente, yo pertenezco a otra generación, ya pertenezco a otro grupo de personas que ya venimos con otros deseos, con otra vida, otras vivencias, otras experiencias, ¿no? Entonces, pero sí yo sí creí en la revolución y sí creí que cuando era muy jovencita, ¿no? Creí que nada, que era un sistema justo, creía que por lo menos era mejor que otras cosas, que otros sistemas, y que era salvable, sobre todo, ¿no? Que se podían cambiar muchas cosas, pero que eran salvables. Pero ya con el tiempo, ya a principios de los 2000 ya yo empecé ya como un proceso ya de empezar a rechazar todas las cosas, de empezar a cuestionarme todo, de empezar a darme cuenta de tantas cosas, de empezar a descubrir, ¿no? Tantas cosas. Eh, y ya después, poco a poco, ¿no? Fui expresando mis criterios, no sé, en círculo de amigos. eh, Después cuando empecé yo también a hacer mis conciertos, mis giras, cuando me Sin embargo, preguntaban, nunca te vi, ahora que lo pienso, no tengo una sola imagen tuya en ningún acto. No te vi nunca. Me imagino que te contactaron, ¿no? me contactaron, pero jamás en la vida Sabia hice decisión. absolutamente, no. Jamás en la vida ni pertenecía a la UJC, ni pertenecía a la UNIA, ni pertenecía a nada,
a nada absolutamente, y me contactaron hace muchos años para participar en no sé qué celebración diferentes cosas de celebraciones del partido, no sé qué, que si en Santiago, que no sé qué otra cosa. En varias ocasiones me llamaron para celebraciones y cosas políticas y siempre me negué a hacerlas. No, estoy complicada, no, no puedo ir, y siempre ponía una excusa y nunca participé en nada porque ya hacía mucho tiempo que yo no me sentía, ¿sabes? Eh, Identificada con eso. Y Bueno, pagaban mucho dinero, ¿eh? me Pagaban mucho imagino. dinero. Y pagaba Sí. dinero y además pagaba en especies, A en mí, que favores. a mí, que a mí me hacía falta ese dinero, ¿eh? Y porque además yo no tenía ni un carro. Pero nada, mira, yo no me iba a sentir bien haciendo eso, ¿sabes? Entonces yo decidí no hacer esas cosas. La cultura cubana en estos tiempos, si en algo yo veo la degradación de una manera brutal, brutal, más allá de lo que es el estómago de las personas y la mesa, ¿no? Que es la comida, es el nivel de degradación institucional, de las prioridades. Yo he puesto en mi programa, no sé si lo viste, si no después te lo voy a enviar, un video que toma una señora hace muy poco, una artista, una profesora de oboe, creo, de la entrada de los frentes del Gran Teatro de La Habana, en la parte de la Sala García Lorca, que está cerrado por Comején, porque se está pudriendo directamente y tienen afuera a unas muchachas bailando que en la práctica yo dije en mi programa que se parecía a un gogó, porque tenían luces de neón de colores y unas muchachas con poquita ropa. Y una Mm. institución como esa, hemos visto las cosas que han hecho recientemente con Juan Pin Vilar, con el documental de Fito en La Habana. En fin, estamos hablando de una degradación brutal. ¿Cuánto se sufre eso desde la perspectiva del artista, Aide? Bueno, chicos, eso lo que sucede es que uno se da cuenta de que al gobierno no le interesa para nada la cultura. Eso es lo que uno al final saca de esa cuenta. No les interesa nada la cultura, no les interesa nada los artistas, sinceramente, no les interesa nada la arquitectura, no les interesa nada de nada, no les interesa la belleza. Solo les interesa mantenerse en el poder, sencillamente, a costa de lo que sea. Entonces, qué triste, qué miserable, ¿no? Qué miserable que de verdad vivir así, ¿no? En un país así, donde lo único importante es que un grupo de gente, ¿no? Se mantenga en el poder a costa de lo que sea, ¿no? Eso que Y acabas de con decir, no le tanta, interesa la belleza, está muy fuerte eso, es verdad. y con la cantidad de gente talentosa. Con la cantidad de gente inteligente, brillante, que han estado en Cuba queriendo aportar, queriendo decir su criterio, queriendo cambiar las cosas y que no los han dejado. Yo digo que, Amigos, yo digo que con la periodistas, gente que tengo aquí alrededor nada más, o sea, contigo, con tantas otras personas que están a mi alrededor, quiero agradecerle, por cierto, antes de que se me olvide, a un gran amigo que tenemos en común, porque fue de alguna forma indirecta el gestor de esta entrevista, mi querido amigo Jorgito Ferdecaz. Le mando un grandísimo sí, abrazo en esta entrevista, que es un hombre casi más gracias. maravilloso como amigo que como actor, y es tremendo actor. Entonces, fue con él con quien yo dije, contáctame a estas personas que sé que son muy amigos tuyos para esta Gracias, entrevista. y a su familia, a su esposa y su niña tan bella. Yo lo miro a él, te miro a ti, miro a tanta gente talentosa que conozco en todos los sectores, ingenieros, deportistas, médicos, maestros, y yo digo, ¿cuánto talento tenemos para refundar un país? O sea, la materia prima está, pero si no existe el Sí, sistema y si... pero no nos dejan, no nos dejan. Correcto. Correcto. Mira que tú te hayas No nos tenido que dejan. ir, que yo me haya tenido que ir. Es un síntoma. Si personas, y lo voy a decir con todo el chauvinismo del mundo, si personas como tú y como yo sobramos en ese país, hay un problema. Hay Hay un un problema problema. sintomático en la sociedad. Si tanta gente talentosa a nuestro alrededor sobra, hay un problema gravísimo, aunque ellos no lo quieran reconocer. Porque además lo más triste es que prefieren por encima de tener a una persona que sea eficiente, que sea inteligente, que piense,
que sea ejecutiva, que haga bien las cosas, prefieren tener una persona que los secunde, que haga lo que les dice, de confianza, gente que no piense. Entonces, así un Totalmente. país no puede avanzar, porque además, ¿qué línea se está siguiendo ahora mismo en Cuba? ¿Cuál es la línea? Ahora mismo, venderle el país a los soviéticos. ¿De qué soberanía estamos hablando? O sea, todos estos años para al final caer ahí. ¿Y el pueblo cubano? ¿Y qué pasó con el pueblo cubano? ¿Qué pasó con toda la gente que se sacrificó? Coño, no nos has dejado hacer nada. No nos has dejado construir un país, no nos has dejado fundar no sé, por ponerte un ejemplo, un negocio, no sé, crear una escuela, no sé, como mismo te digo eso, te digo todas las cosas, no sé, fundar un periódico, fundar eh, lo que sea, crear una empresa agropecuaria donde yo pueda traer un camión por mis medios y hacer que Creatividad, funcione. creatividad. Cosas elementales que creo que no son nada del otro mundo, pero que sencillamente los deseos de tener el poder absoluto han evitado que permitan hacer cosas tan elementales como esa para que funcione sencilla y llanamente la alimentación. Aide, cuando te dije hace un momento que uno no se imaginaría las cosas por las que pasan, las glorias, ¿no? Los grandes nombres de la cultura cubana, estaba haciendo memoria y me gustaría escuchar tu opinión. Ese último concierto de tu papá en Cuba, que yo creo que resume de una manera increíble todo lo que me estás diciendo de cuán injustos fueron con él, de cuán difamatorios, de cuán malagradecidos. Fíjate que ese es un término importante. Vi hasta una muy lamentable española diciendo cosas feas de tu padre y que se las permitió el sistema. ¿Cómo sufriste eso tú en particular? Lo más significativo que tiene ese concierto es que ese concierto era una despedida de mi papá con el público cubano, porque evidentemente ya él venía muy mal de salud y él sabía que se estaba muriendo. Entonces de todas formas, él siempre buscaba la manera de hacer un concierto anual en Cuba, un concierto que él pagaba y que él sufragaba todos los gastos de pasaje, de producción, de todo, para darle ese concierto a su público. Pero bueno, específicamente este concierto era un concierto ya que él sabía que iba a ser ya el último concierto que iba a hacer en Cuba, porque además los viajes, era todo muy complicado, se tenía que estar poniendo bolsas de sangre, en fin, eran situaciones de salud muy complejas ya que no iba a poder ir más a Cuba y estaba muy mal. Bueno, ya te expliqué ya las diferentes situaciones que él tuvo durante muchos años de que le trababan las cosas, de que no podía promocionar los conciertos en la televisión, de que por ejemplo, él ganaba un Grammy y no se decía que Pablo Milanés había ganado un Grammy, y así, miles de cosas. Eh, y bueno, este concierto le dieron finalmente la fecha para el Teatro Nacional, o sea, se pidió la fecha, le dieron la fecha para el Teatro Nacional, pero eh, había un pequeño detalle. Y el pequeño detalle es que cuando mi papá llega a Cuba y ya estaba próximo a realizarse el concierto, comienzan a vender las entradas en el Teatro Nacional, la Sala Avellaneda, que tiene como 2000 y pico de entradas, y cuando sacan las entradas a la venta, resulta que habían solamente 256 entradas eh, para el público. Y ya tú sabes, ahí arriba, en el tercer balcón. Entonces, la gente empezó a protestar y enseguida todo eso empezó a salir en las redes sociales. Gracias a Dios que todas esas cosas ya salen a la luz de esa manera, ¿no? Entonces, nada, el equipo de mi papá se enteraron de todo eso y enseguida intentaron, ¿no? Ver cómo podían arreglar esto,
que ellos decían que no. Ah, porque las entradas habían sido vendidas por cheque a instituciones, ministerios, cuadros, tú sabes, gente de confianza que ellos supieran que no, porque el miedo que ellos tenían era que se armara cualquier tipo de manifestación en el concierto de mi papá, ¿no? Que nunca fue el objetivo de tu papá. Tu papá no iba a ser una tribuna de un concierto, digo yo. Por supuesto, por supuesto que no. El objetivo de mi papá era cantar. Además, mi papá nunca cogió un concierto para nada de eso. Mi papá decía lo que pensaba en sus canciones y mi papá decía lo que pensaba en sus entrevistas. Pero mi papá nunca fue a un concierto a estar agitando a un público para que dijera nada. Pero bueno, nada, ellos tenían mucho miedo. Entonces, nada, eso fue complicado porque, bueno, aquello no quería ni recibir a la gente del equipo de mi papá en el Ministerio de Cultura y hubo como una, tú sabes, no, eso no se puede, eso ya no se puede cambiar, eso es así, no sé qué nada, pero la gente también presionó mucho en las redes. O sea, el pueblo se puso como se puso, la gente estaba indignada, ¿sabes? Porque es una burla que empiecen a vender un concierto y de pronto solo hay 256 entradas a la venta, ¿sabes? Y en el tercer balcón. Entonces, ¿qué hiciste con las demás entradas? ¿No? Entonces ahí las personas del teatro, todas estas, no sabían ni qué decir, pero al final dijeron lo que estaba pasando. Entonces, bueno, finalmente se logró que dieran la ciudad deportiva, pero no te puedes imaginar cómo fue ese concierto. O sea, ese concierto se dio bajo las peores condiciones, bajo Sí. tremenda presión, bajo una revisión exhaustiva que porque yo fui, o sea, yo entré caminando a ese lugar como público cualquiera y te revisaban todo. Te revisaban una cartera, te revisaban una mochila, si te veían un bulto te cachaban, ¿sabes? Estaban ahí viendo, ¿sabes? Buscando un cartel, buscando cualquier cosa. Entonces, eh, eso fue así. Allá adentro, cuando tú entrabas, también sentías que había movimiento de gente, tú sabes, vestida de policía, vestido de civil y todas esas cosas. Es verdad que había mucha gente de pueblo, o sea, había mucha gente del pueblo que estaba ahí, pero también veías que había mucha seguridad Una seguridad y, extra. exactamente, y no dejaron entrar a la prensa extranjera. Y un detalle, yo estaba mirando las redes, sentada ya esperando para empezar el concierto, y el Ministerio de Cultura, creo, fue el Ministerio de Cultura, sí, puso una nota que decía, eh, ya podemos estar tranquilos, no, hemos revisado y no hay ningún explosivo en la ciudad deportiva para el concierto de Paco. Y yo dije, ay Dios mío, pero de Era verdad eso que lo que te esta gente preocupaba, de verdad era eso lo que te preocupaba. era un explosivo que querían poner en el coche para justificar toda la seguridad que Claro. habían desplegado para este concierto. Y así fue ese concierto dado bajo muchísima presión y fue muy lindo porque al final, finalmente se logró hacer. Fue un concierto entrañable. Mi papá se estaba despidiendo de su público, el público sabía también que él se estaba despidiendo. Y mi papá le dedicó unas palabras muy lindas a la gente y les dijo eso, les dijo, este concierto se está haciendo gracias a ustedes. Este concierto se está haciendo gracias a todos ustedes y ustedes son el mejor público que yo he tenido en toda mi vida. Ustedes son mi Qué lindo. público más que... Vaya, Me fue habría una cosa encantado bella. estar, te confieso, me habría encantado estar. Yo estuve en 3 conciertos de tu papá. 3. Sí. 2 en Bayamo y uno aquí en Miami. Pero me habría encantado estar en ese último concierto de él, te lo confieso de corazón. Para cerrar esta maravillosa entrevista, Aide, quiero hablar de tu concierto. Quiero repetirle a las personas que vas a estar este mismo viernes, junio 16 a las 8:30 de la noche en Flamingo, que es la casa de tantos artistas, que es la casa de tantas personas maravillosas que pasan por acá. Yo he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones en varios conciertos, por ejemplo, de mi querido amigo Carlos Varela ahí en Flamingo, y la he pasado formidable. Voy a estar, te voy a escuchar cantar este viernes en Flamingo con todo el gusto del mundo. Quiero invitar a las personas que nos estén viendo ahora mismo. De hecho, miren aquí debajo,
pueden comprar los tickets en www.1234ticket.com o pueden llamar al 786-803-8194. Quiero que me hables un poquito de cómo está concebido, si vas a estar tú sola, si va a estar alguien más, cuál es la idea de este concierto y desde luego que cuando me menciones el Día de los Padres te tengo una última pregunta. Pero bueno, respóndeme sobre esto. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo y me alegro muchísimo que vayas al concierto porque bueno, ahí nos vamos a poder conocer también personalmente y vamos a celebrar entonces el Día de los Padres también juntos. Indudablemente. Eso va a ser muy... Sí, y bueno, estoy muy contenta, es mi segundo concierto aquí en Miami. El primero lo hicimos en marzo también ahí en Flamingo y bueno, creo que es un espacio... Voy a tener que quitarle el audio para que no haya problemas, pero bueno, este es el concierto en Flamingo del que me hablas, ¿no? Sí, fue muy lindo, la verdad, el recibimiento del público. Fue un concierto dedicado a mi padre porque bueno, recientemente había fallecido y se lo dediqué a él, obviamente. Y bueno, me parece que es un espacio Flamingo bastante idóneo, ¿no? Para el tipo de música que hacemos, que es un espacio muy íntimo, muy agradable. Y bueno, invito a todos tus seguidores a que me acompañen esa noche. Estoy con una banda maravillosa, estoy muy contenta porque estamos ensayando y las cosas están sonando muy bonito, son unos músicos increíbles. Y bueno, he montado cosas nuevas para este concierto. Tengo un invitado también muy especial que me va a acompañar y bueno, creo que va a ser una noche muy linda. Yo tengo muchísimos deseos de cantar y de compartir con el público porque realmente es algo que disfruto mucho, así que los invito a todos y ahí los espero. Aide, la última pregunta con respecto al Día de los Padres, que tengo que hacerla, indudablemente. Vas a estar celebrando el Día de los Padres sin tu papá. ¿Cómo planeas manejar eso? ¿Cómo planeas que el sentimiento y que el feeling y que todo lo que envuelve algo como esto, este sentimiento salga de la mejor manera en un concierto como ese? Chicos, fíjate que es una cosa muy fuerte, ¿no? Porque el primer concierto yo se lo dediqué a mi padre, obviamente, porque era una cosa, o sea, que como decimos nosotros, se caía de la mata, ¿no? Y de pronto, cuando empezamos a planificar el segundo concierto, la fecha que estaba disponible era el Día de los Padres. Y dije, coño, pero esto es cosa más fuerte, ¿no? Que de alguna manera eh, estoy conectada con él, ¿no? También en este segundo concierto. Bueno, estoy conectada con él para siempre, por supuesto. Y bueno, un ser de luz que siempre me acompañará. Pero bueno, de alguna manera este concierto también va a tener que ver con él, ¿no? Va a estar dedicado a todos los padres que nos acompañen y creo que es un día lindo para celebrar. Y bueno, yo realmente de alguna manera se lo dedicaré a él a mi manera, íntimamente, porque bueno, realmente fue un padre maravilloso, la verdad. Bueno, yo no tuve la oportunidad de estar en el último concierto de tu papá, pero sí voy a estar en ese concierto tuyo, lo cual es una manera también de homenajearlo a él. Me voy a encargar de sentirme de esa forma, ¿no? Dándole las gracias a través de tu maravillosa música, que además yo me imagino que él tiene que haber sentido un orgullo muy grande por la familia, por las hijas, por el legado que dejó no solamente musical y cultural, sino también familiar. Ya después que uno es padre y tú eres madre, sabes perfectamente lo que estoy diciendo. O sea, lo que uno siente con respecto a lo que va dejando en este mundo, no solo con su obra, sino con su descendencia, forma parte de nuestro gran orgullo, ¿no? Y de las cosas más lindas que nos acompañan. Aide, muchísimas gracias por haberme concedido esta entrevista. Para este público que te está viendo y para el público que te va a ver el viernes, yo estoy seguro que es un privilegio haberte escuchado hablar. Y bueno, pues nada, esta es tu casa. Siempre que necesites volver, siempre que necesites decir cualquier cosa, puedes contar conmigo. Un gran abrazo para ti. Muchísimas gracias, Ernesto. Ha sido un placer de verdad conversar contigo y muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos. Nos vemos en el concierto. Nos vemos el viernes sin falta. Gracias, Aide Milanés. Ustedes ya saben, permítanme repetirles que aquí pueden adquirir las entradas, aquí pueden ir a verla
Y como les dije ayer, muy entrometidamente de mi parte, vayan a ver a Aide y también de paso, si pueden, lleguen y salúdenme a mí. Yo creo que lo van a pasar muy bien en ambos sentidos. Yo soy más pesado en este programa que en persona. Créame, confíen en lo que les estoy diciendo.